Hay personas en la Biblia que se atrevieron a desafiar a Dios y la historia no terminó bien, o peor aún, la consecuencia de esta burla resultó en una tragedia por varias generaciones pasando de padre a hijo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando alguien se atreve a desafiar al propio creador del universo? Prepárate para una revelación impactante. Hoy, voy a exponer la historia de 3 reyes que cometieron el mayor error de sus vidas al enfrentarse a Dios Todopoderoso. En este video, descubrirás secretos bíblicos raramente discutidos que pueden transformar completamente tu comprensión sobre el poder y la justicia divina. Si te quedas hasta el final, te garantizo que escucharás revelaciones que tienen el potencial de cambiar tu vida y tu fe para siempre. ¿Te interesó? Entonces comenta ahora mismo: Señor, revela tu poder en mi vida. Así es, solo escribe esa frase en los comentarios. Repito, comenta: Señor, revela tu poder en mi vida. Cuando vea tu comentario, le daré un corazoncito, porque sé que serás bendecido por Dios hoy. Ahora que ya has comentado, vamos a sumergirnos en estas historias impresionantes. Imagina un hombre elegido por el propio Dios para liderar a su pueblo. Un hombre que tenía todo para ser un gran rey, pero que lo echó todo a perder por causa de su desobediencia. Este era Saúl, el primer rey de Israel. Saúl comenzó su reinado con grandes expectativas. Era alto, apuesto y ungido por Dios. El pueblo lo amaba. Pero había un problema: Saúl tenía dificultad en seguir las instrucciones de Dios completamente. Un día, Dios ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, un pueblo enemigo de Israel. Pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Perdonó al rey enemigo y a los mejores animales, desobedeciendo directamente la orden de Dios. Cuando fue confrontado por el profeta Samuel, Saúl intentó justificar sus acciones. Dijo que había guardado los mejores animales para sacrificar a Dios. Pero Samuel respondió con palabras que resuenan hasta hoy: obedecer es mejor que sacrificar. A partir de ese momento, el reinado de Saúl entró en declive. Se volvió paranoico, envidioso e inestable. Llegó al punto de perseguir a su propio yerno, David, intentando matarlo varias veces. El final de Saúl fue trágico. En una batalla contra los filisteos, viéndose derrotado y abandonado por Dios, se quitó la vida, cayendo sobre su espada. ¡Qué caída para alguien que comenzó con tanto potencial! La historia de Saúl nos enseña una lección poderosa: no importa cuán bien comencemos, es nuestra obediencia continua a Dios lo que determina nuestro destino. ¿Cuántas veces nosotros, como Saúl, pensamos que sabemos mejor que Dios? ¿Cuántas veces desobedecemos, solo un poquito, creyendo que no hará diferencia? La historia de Saúl comienza con tanta promesa que es difícil imaginar cómo podría salir tan mal. Era de la tribu de Benjamín, hijo de Quis, un hombre de posición. La Biblia lo describe como joven y apuesto, el más apuesto entre los hijos de Israel, y de hombros para arriba, más alto que cualquier otro del pueblo. Cuando Samuel lo ungió como rey, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, transformándolo en otro hombre. Esto nos muestra que Dios no solo lo eligió, sino que también lo equipó para la tarea. Saúl tenía todo lo que necesitaba para ser un gran rey. Sus primeras acciones como rey fueron impresionantes. Lideró a Israel en una victoria decisiva contra los amonitas, unificó al pueblo y estableció su autoridad. El pueblo estaba extasiado, gritando: ¡Viva el rey! Esta parte de la historia de Saúl nos recuerda que Dios a menudo nos da grandes oportunidades y nos equipa con dones y talentos. La cuestión es: ¿cómo vamos a usar lo que Dios nos ha dado? El punto de inflexión en la vida de Saúl vino con una orden aparentemente simple de Dios: destruir completamente a los amalecitas. Esta no era una orden arbitraria. Los amalecitas eran enemigos declarados de Israel y habían atacado al pueblo de Dios cuando éste estaba vulnerable después del Éxodo. La desobediencia de Saúl puede parecer pequeña a primera vista. Al final, atacó a los amalecitas. Solo perdonó al rey Agag y a los mejores animales. Pero esta acción reveló un problema profundo en el corazón de Saúl: creía que podía elegir qué partes de las órdenes de Dios seguir. Cuando fue confrontado por Samuel, Saúl primero intentó negar su desobediencia, luego intentó justificarla como un acto de adoración. Esto revela otra tendencia peligrosa: racionalizar nuestros pecados en lugar de arrepentirnos de ellos.
La respuesta de Samuel es uno de los versos más poderosos de la Biblia. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? La obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que la grasa de carneros. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces ofrecemos a Dios nuestros sacrificios, ya sea tiempo, dinero o servicio, mientras ignoramos sus instrucciones claras en otras áreas de nuestras vidas? Después del rechazo de Dios, el reinado de Saúl entró en un declive constante. Se convirtió en un hombre atormentado, sujeto a episodios de depresión e ira. Su envidia de David, el joven guerrero que Dios había elegido para sucederle, consumió su vida. Saúl pasó de ser un rey prometedor a un tirano paranoico. Llegó al punto de masacrar a un grupo entero de sacerdotes porque sospechaba que habían ayudado a David. Su comportamiento errático y violento alejó incluso a sus aliados más cercanos. Al final, abandonado por Dios y desesperado ante una batalla inminente contra los filisteos, Saúl recurrió a la necromancia, una práctica estrictamente prohibida por Dios. Consultó a una médium para intentar hablar con el espíritu de Samuel, mostrando cuán lejos había caído de su fe original. El final de Saúl fue tan trágico como su caída. Derrotado en batalla, con sus hijos muertos y su ejército en fuga, eligió quitarse la vida en lugar de ser capturado por los enemigos. La caída de Saúl nos sirve como una advertencia solemne. Nos muestra cómo una serie de malas elecciones, comenzando con una pequeña desobediencia, puede llevar a consecuencias devastadoras. Nos recuerda que nadie está inmune a la tentación del orgullo y la autosuficiencia, no importa cuán bien comencemos. Ahora, prepárate para conocer a uno de los reyes más infames de la historia de Israel. Acab no solo desafió a Dios, sino que promovió activamente la adoración a falsos dioses, llevando a todo su reino al pecado. Acab se convirtió en rey de Israel en un momento turbulento. En lugar de guiar al pueblo de vuelta a Dios, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Su matrimonio con Jezabel, una princesa sidonia, marcó el inicio de una era de idolatría desenfrenada en Israel. Bajo la influencia de Jezabel, Acab no solo toleró la adoración a Baal, sino que la promovió activamente. Construyó un templo para Baal en Samaria y permitió que Jezabel persiguiera y matara a los profetas del Señor. Fue en este escenario que Dios envió al profeta Elías para confrontar a Acab. Elías declaró que no habría lluvia ni rocío en los próximos años, excepto por su palabra. Imaginen el shock de Acab. Un profeta solitario osando desafiar al rey y declarar una sequía en nombre de Dios. El clímax de esta historia ocurre en el Monte Carmelo. Elías desafía a los profetas de Baal a un enfrentamiento épico para determinar quién es el verdadero Dios. A pesar de estar en menor número, Elías triunfa espectacularmente cuando Dios envía fuego del cielo para consumir su sacrificio. Pensarías que después de presenciar un milagro tan increíble, Acab se arrepentiría y volvería a Dios. Pero no. Continuó en sus caminos pecaminosos, culminando en el episodio de la viña de Nebot, donde permitió que Jezabel tramara el asesinato de un hombre inocente para tomar su propiedad. El final de Acab fue tan sangriento como su reinado. Murió en batalla, cumpliendo la profecía de que los perros lamerían su sangre. Su historia nos recuerda que desafiar a Dios y a sus mensajeros siempre lleva a consecuencias desastrosas. ¿Qué lección podemos sacar de la vida de Acab? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos permitiendo, Jezabeles, en nuestras vidas, influencias que nos alejan de Dios? El matrimonio de Acab con Jezabel fue más que una simple alianza política, fue un punto de inflexión espiritual para Israel. Jezabel no era solo una princesa extranjera, era una devota ferviente de Baal y Asera, dioses paganos de los sidonios. Bajo la influencia de Jezabel, la adoración a Baal se convirtió en la religión oficial del reino. Acab construyó un templo para Baal en Samaria, la capital, y erigió un poste sagrado para Asera. Esto no era solo tolerancia religiosa, era un rechazo activo al Dios de Israel. La adoración a Baal involucraba prácticas que Dios había prohibido expresamente, incluyendo sacrificios humanos. Al promover este culto, Acab no solo estaba pecando personalmente, sino llevando a todo su pueblo al pecado. Esta parte de la historia de Acab nos advierte sobre el peligro de los compromisos espirituales. ¿Cuántas veces permitimos influencias en nuestras vidas que nos alejan gradualmente de Dios?
¿Cómo podemos reconocer y resistir a las Jezabeles modernas que nos tientan a adorar otros dioses, ya sea dinero, poder, placer o fama? El enfrentamiento en el Monte Carmelo es una de las escenas más dramáticas de la Biblia. Imagina la escena: 450 profetas de Baal contra un único profeta de Dios. Elías propone un desafío: el Dios que responda con fuego, consumiendo el sacrificio, será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal pasan horas gritando, bailando e incluso cortándose, implorando a su Dios que responda. Nada sucede. Entonces llega el turno de Elías. Construye un altar, cava una zanja alrededor, y ordena que viertan agua sobre el sacrificio 3 veces. Entonces Elías ora una oración simple, e inmediatamente el fuego del Señor cae, consumiendo no solo el sacrificio, sino también las piedras, la tierra e incluso el agua en la zanja. El pueblo cae rostro en tierra, clamando: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». Este evento espectacular debería haber sido un punto de inflexión para Acab. Él presenció el poder del Dios verdadero de forma innegable. Sin embargo, incluso después de este impresionante milagro, Acab no se arrepintió verdaderamente. Esto nos recuerda que a veces, incluso los milagros más impresionantes no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. El verdadero cambio viene de una decisión personal de rendirse a Dios, no importa lo que veamos o experimentemos. A pesar de las advertencias repetidas y las demostraciones del poder de Dios, Acab continuó en sus caminos pecaminosos. El episodio de la viña de Nebaut fue particularmente atroz. Cuando Nebaut se negó a vender su viña ancestral, Jezabel orquestó su asesinato a través de falsas acusaciones. Acab, sabiendo de la injusticia, aún así tomó posesión de la viña. Fue en este punto que Dios envió a Elías para pronunciar el juicio final sobre Acab y su casa. La profecía era sombría: los perros lamerían la sangre de Acab y comerían a Jezabel. El final sangriento de Acab sirve como un vívido recordatorio de las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Su historia nos advierte que nuestras acciones tienen consecuencias reales, y que desafiar a Dios repetidamente solo puede llevar a la destrucción. ¿Qué lecciones podemos sacar de la vida de Acab? ¿Cómo podemos evitar la trampa de endurecer nuestros corazones contra las advertencias de Dios en nuestras propias vidas? Nuestro tercer y último rey nos lleva al Nuevo Testamento, a una historia que te dejará boquiabierto. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, cometió el error fatal de aceptar adoración como si fuera un dios. Herodes Agripa I era conocido por su crueldad y su sed de aprobación popular. Persiguió a la iglesia primitiva, llegando al punto de ejecutar a Santiago, el hermano de Juan, y encarcelar a Pedro con la intención de ejecutarlo también. Pero fue un evento específico el que selló su destino. En un día determinado, Herodes, vestido con ropas reales, se sentó en su trono e hizo un discurso público. La Biblia nos dice que el pueblo gritaba: «Voz de Dios, y no de hombre». En ese momento crítico, Herodes tenía una elección que hacer. Podría haber rechazado esa adoración blasfema y dado gloria a Dios. En lugar de eso, aceptó la adoración, efectivamente poniéndose en el lugar de Dios. La respuesta divina fue inmediata y impactante. La Biblia dice que, al instante un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué final terrible para alguien que se consideraba digno de adoración divina. La historia de Herodes nos recuerda el peligro del orgullo extremo. Nos muestra que Dios no comparte su gloria con nadie, y que intentar usurpar el lugar de Dios solo puede llevar a la destrucción. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos ponemos en el centro, actuando como si fuéramos los dioses de nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos cultivar una actitud de humildad y dar a Dios la gloria que Él merece? La persecución de Herodes a la iglesia primitiva no era solo una cuestión política, sino un ataque directo al plan de Dios. Él vio el crecimiento rápido de la iglesia como una amenaza a su poder y decidió tomar medidas drásticas. La ejecución de Santiago, uno de los apóstoles más cercanos a Jesús, fue un duro golpe para la comunidad cristiana. No satisfecho, Herodes encarceló a Pedro, planeando ejecutarlo públicamente después de la Pascua. No sabía que se estaba oponiendo directamente a los planes de Dios. Esta parte de la historia de Herodes nos recuerda que la oposición a Dios y su pueblo nunca termina bien. También nos muestra cómo Dios protege a su iglesia, incluso en las circunstancias más difíciles. Al final,
Pedro fue milagrosamente liberado de la prisión por un ángel, frustrando los planes de Herodes. Como cristianos hoy, podemos enfrentar persecución u oposición. La historia de Herodes nos anima a permanecer fieles, sabiendo que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. El evento que llevó a la caída de Herodes ocurrió en Cesarea. Vestido con sus ropas reales, sentado en su trono, Herodes hizo un discurso público. La escena debe haber sido impresionante, el rey en todo su esplendor, dirigiéndose al pueblo. Cuando la multitud comenzó a gritar, «Voz de Dios», y no de hombre, Herodes tenía una elección crucial que hacer. Podría haber rechazado esta adoración blasfema, reconociendo que era solo un hombre mortal. En lugar de eso, aceptó la adoración, efectivamente poniéndose en el lugar de Dios. Este momento revela el peligro del orgullo descontrolado. Herodes estaba tan embriagado con su propio poder e importancia que aceptó ser adorado como un dios. Olvidó que todo su poder y posición venían de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas somos tentados a aceptar elogios u honores que realmente pertenecen a Dios? ¿Cómo podemos recordar siempre dar a Dios la gloria por nuestros logros y bendiciones? La respuesta de Dios a la blasfemia de Herodes fue rápida y dramática. En el mismo instante, un ángel del Señor lo hirió. La Biblia dice que fue comido de gusanos y murió. Este juicio divino inmediato sirve como un poderoso recordatorio de que Dios toma en serio cuando alguien intenta usurpar su gloria. No importa cuán poderosos podamos volvernos en esta vida, seguimos siendo criaturas ante el Creador. La muerte horrible de Herodes contrasta fuertemente con su apariencia gloriosa momentos antes. Esto nos recuerda la fragilidad de la gloria humana y la vanidad de buscar la adoración de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Esta parte de la historia de Herodes nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando la gloria para nosotros mismos o para Dios? ¿Cómo podemos vivir de una manera que siempre dé a Dios el reconocimiento que Él merece? Las historias de estos tres reyes, Saúl, Acab y Herodes, son más que simples cuentos del pasado. Contienen lecciones vitales para nosotros hoy. Saúl nos muestra cómo la desobediencia, incluso en cosas aparentemente pequeñas, puede llevar a una espiral descendente. Acab nos advierte sobre el peligro de permitir influencias negativas en nuestras vidas que nos alejan de Dios. Herodes nos recuerda el peligro del orgullo extremo y de intentar tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Los tres reyes tenían posiciones de gran poder e influencia, pero todos fallaron porque perdieron de vista su responsabilidad ante Dios. Esto nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos siendo desobedientes a Dios? ¿Dónde nuestro orgullo nos está cegando a nuestra necesidad de Dios? Una lección común en todas estas historias es la importancia de reconocer la soberanía de Dios. Saúl, Acab y Herodes actuaron como si fueran la autoridad final en sus vidas. Olvidaron que su poder y posición venían de Dios. Esto nos recuerda que, no importa cuál sea nuestra posición en la vida, debemos siempre reconocer que Dios está en control. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de humildad y dependencia de Dios en nuestras vidas diarias? Finalmente, estas historias nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias reales y duraderas. Las decisiones que Saúl, Acab y Herodes tomaron no solo afectaron sus propias vidas, sino también las vidas de muchos otros. Esto nos desafía a considerar cuidadosamente nuestras propias elecciones. ¿Cómo están afectando nuestras decisiones no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos a nuestro alrededor? ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios y bendice a los demás? En conclusión, las historias de estos tres reyes nos sirven como poderosos recordatorios de la importancia de vivir en obediencia a Dios, reconociendo su soberanía y haciendo elecciones que lo honren a Él. Que podamos aprender de estas lecciones del pasado y vivir vidas que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. Ahora, una palabra final de Dios para ti que has visto hasta aquí: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Santiago 4:10. Recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Voy a repetir esto porque es tan importante: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. Si este video tocó tu corazón, no olvides comentar: me quedé hasta el final. Solo comenta eso. Cuando vea ese comentario, le daré un corazoncito porque sé que agregué valor a tu vida. Y eso me motiva aún más a seguir trayendo contenidos de calidad para ustedes. Ahora,
Está apareciendo en tu pantalla un video poderoso que es la secuencia de este que acabas de ver. Está repleto de riquezas espirituales, secretos bíblicos y revelaciones sobre Dios que acelerarán tu crecimiento espiritual en todas las áreas. Haz clic en ese video ahora mismo. No pierdas esta oportunidad de profundizar aún más tu conocimiento y tu fe. Hazlo ahora.